Bien, el tema de hoy es aparato osteoarticular. Vamos a hablar del tema a partir de un caso clínico sobre un paciente con una malformación que es la displasia de cadera. A partir de eso nosotros vamos a tener que hacer un repaso sobre lo que es la histología del tejido óseo, la embriología del aparato osteoarticular y de los miembros, las enfermedades de herencia multifactorial involucrando la genética y con anatomía obviamente la articulación coxofemoral y la formación de los miembros. Bien, se trata de un paciente de 4 semanas de vida que concurre a la consulta de un centro de salud para su control habitual. Cuando le interrogamos sobre sus antecedentes familiares, refiere la madre que es una madre diabética y no tiene ningún otro antecedente importante. Con respecto a los antecedentes perinatales, se trató de un embarazo controlado, de un parto a término por vía vaginal, distóxico, con una presentación de tipo pelviana. El Apgar al nacimiento fue de 9-10, con un peso de 4,5 kilos, una talla de 50 centímetros y un perímetro cefálico de 34 centímetros. Al examen físico es un lactante en buen estado general, con peso y talla acordes a su edad, se alimenta con pecho libre demanda, tiene buena tolerancia a este tipo de alimentación. El examen físico por aparatos revela un aparato cardiovascular normal, con un primer y un segundo ruido presentes en los 4 focos, los silencios libres y los pulsos periféricos son positivos y simétricos. Con respecto al aparato respiratorio no presenta ningún dato positivo y el aparato digestivo tiene un abdomen blando, depresible con ruidos hidroaéreos positivos. El sistema nervioso tiene una fontanela permeable, los reflejos arcaicos están presentes. Con respecto al sistema urogenital no tiene ninguna particularidad, son acordes a su edad y a su sexo. Y en el músculo esquelético reconocemos una simetría de pliegues en miembros inferiores. Cuando le realizamos la maniobra de Ortolani y de Barlow, esta resulta positiva en la cadera derecha. A su vez, nos damos cuenta que presenta un pie talovalgo derecho, que es un pie en máxima flexión dorsal. Aclarando un poquito los temas que vimos hasta ahora, el test de Apgar es un test que se le hace a todos los recién nacidos, en donde se evalúa la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad y el color del recién nacido. Esto se toma al minuto y a los 5 minutos del nacimiento, y si el paciente presenta un test de Apgar entre 0 y 4, se trata de un deprimido grave que requiere reanimación, entre 5 y 6 un deprimido moderado, que también frecuentemente requiere reanimación, y más de 7 se trata de un recién nacido vigoroso. Recordamos que nuestro paciente tenía un test de Apgar de 9 al minuto y de 10 a los 5 minutos. Con respecto a los parámetros de normalidad para todo recién nacido, el peso habitual es entre 2,5 kilos y 4 kilos. Nuestro recién nacido pesaba 4,5 kilos, está por arriba del peso normal. Tiene una talla de 50 centímetros y un perímetro cefálico entre 34 y 35 centímetros. También nuestro recién nacido presentaba una simetría de pliegues. En estas imágenes se puede apreciar en una imagen de frente la simetría de pliegues en el miembro inferior derecho. A su vez, también vemos la foto como es la imagen en la parte dorsal. Estas son las maniobras de Ortolani y de Barlow. Lo que se realiza es, se pone al paciente en decúbito dorsal, con los dedos índice y mayor sobre los glúteos, se toma con el pulgar las rodillas y se realiza una presión hacia abajo y una abducción de las caderas. Con esa maniobra lo que se busca es evaluar la estabilidad de la cadera. Por otra parte, posteriormente lo que se hace es, se eleva la cadera y se hace la aducción de las mismas. Con esa maniobra lo que logramos es una cadera que está displásica, que está luxada, lo que se hace es volver a colocarla sobre el acetábulo. Esta es una imagen de cómo es un pie talovalgo, el pie en máxima flexión dorsal, que es lo que presentaba nuestro paciente. Como datos positivos encontrábamos en nuestro paciente entonces, resumiendo, ¿qué estudios complementarios le realizaríamos a este paciente en primer lugar?
Hasta los 6 meses de vida a los pacientes se les realiza una ecografía de caderas. En este paciente específicamente por los hallazgos al examen físico, como es la simetría de pliegues y el pétalo valgo, pero igual a todos los nacidos entre el nacimiento y los 4 meses hasta los 6 meses inclusive se les realiza ecografía de caderas. En caso de haber superado los 6 meses de vida y que esta ecografía no se haya realizado, ya el estudio complementario que se realiza es una radiografía de caderas. ¿Podríamos haber hecho el diagnóstico de esta patología con anterioridad? En realidad, a estos pacientes se les realizan maniobras de Barlow y Ortolani desde el nacimiento. Si bien al momento del nacimiento, por la inmadurez que presenta el recién nacido, podemos encontrar maniobras de Barlow y Ortolani positivas sin significar que este paciente presenta una displasia de cadera. ¿Cuál es el tratamiento que requiere recibir nuestro paciente? Bien, acá vemos imágenes de ecografías de caderas, en donde se ve la cabeza del fémur y el acetábulo. Y en este siguiente diapositiva encontramos una radiografía de caderas como se ve, en donde se observa el acetábulo, la cabeza femoral y cómo están articuladas ambas dos en una radiografía de caderas normal. Y en la radiografía de al lado lo que evaluamos es una cadera derecha luxada. Y ahora sí, volviendo al tratamiento del paciente, el tratamiento de elección son férulas y el arnés de Pavlik. En caso de no conseguir el arnés de Pavlik o hasta el momento en que este arnés se consiga, lo que se le coloca al paciente es un doble pañal. En esta diapositiva vemos fotografías de cómo es un arnés de Pavlik y lo que se busca es la abducción y la flexión de las caderas. En caso de que esta patología no responda a la colocación del arnés de Pavlik o que el diagnóstico se haya hecho en forma tardía, al paciente se le pone un yeso. Vamos a hablar ahora un poquito de esta patología que es la displasia de cadera o más conocida como luxación congénita de cadera. Esta patología es el resultado de la disrupción normal entre el desarrollo del acetábulo y la cabeza del fémur. Esta pérdida del contacto entre las articulaciones detiene el proceso de osificación. Los factores que están implicados en el desarrollo de la displasia o luxación de cadera es una laxitud aumentada de la cápsula, un desarrollo insuficiente del acetábulo y de la cabeza femoral. Con respecto a la epidemiología de esta enfermedad, se trata de una afección multifactorial. Si recordamos que la herencia multifactorial es aquella compuesta por genes, es poligénica, más factores ambientales que favorezcan el desarrollo de la patología. Tiene que haber antecedentes familiares, la ascendencia latina es otro factor de riesgo que encontramos, el sexo femenino, con una incidencia mayor en este sexo de 10:1, una desproporción fetopélvica, la macrosomía fetal, como presentaba nuestro paciente con un peso de nacimiento de 4,5 kilos, y la presentación pelviana. Con respecto al diagnóstico, lo más importante siempre es un buen interrogatorio, un examen físico completo, observando que no haya simetría de pliegues, las maniobras de Barlow y Ortolani realizarla todos los meses. En caso de que uno presente asimetría de pliegues o las maniobras de Barlow y Ortolani sean positivas, se le realiza la ecografía de caderas, recordemos hasta los 6 meses, y después de los 6 meses hacemos la radiografía de las caderas. ¿Qué es lo que se evalúa en una radiografía de caderas? Lo que se evalúa es que la cadera esté articulada con la cabeza, con el acetábulo. Se trazan dos líneas, ¿sí? Las líneas de Chiodin-Rivarola o las líneas de Ombredan, que lo que se hace es, se divide a la cadera en dos mitades, se trazan líneas, una que va por el límite del acetábulo, la otra por el límite de la cabeza femoral, y se observa que estas dos líneas no deben cruzarse o cruzarse después de la línea media. En cambio, si estas dos líneas se cruzan previo a la línea media, se trata de una cadera luxada. Este tipo de líneas se pueden realizar tanto en ausencia como en presencia de núcleos de osificación. Los núcleos de osificación, recordemos que se forman más o menos entre los 4 y los 6 meses de vida. Cuando los núcleos de osificación están presentes, también se pueden usar las líneas de Ombredan. Lo que se hace es se traza una línea por el límite entre la cadera y el límite que marca
el límite entre la cadera y la cabeza del fémur. Una cadera normal, el núcleo de osificación debe quedar en el ángulo ínfero interno. En caso de que quede en cualquier otro sector, se trata de una cadera luxada. Apreciamos en esta radiografía la luxación de la cadera izquierda. Acá vemos un poco la clasificación de las displasias de cadera, en donde el grado máximo de las displasias es la luxación. Como tratamiento para esta patología, antes de los 6 meses, lo ideal es la colocación del arnés de Pavlik con una flexoabducción máxima de 180 grados. Generalmente el tratamiento se realiza por 4 meses. Entre los 6 meses y los 2 años se puede colocar otro tipo de férula o incluso los yesos. Y después de los 2 años ya no tiene sentido ni la colocación de la férula ni la colocación de los yesos, sino que el único tratamiento posible para esta patología es la reducción quirúrgica. Por supuesto que posteriormente a una reducción quirúrgica el paciente va a quedar con secuelas. Óseo, la embriología del aparato osteoarticular y de los miembros, las enfermedades de herencia multifactorial involucrando la genética y con anatomía obviamente la articulación coxofemoral y la formación de los miembros. Bien, se trata de un paciente de 4 semanas de vida que concurre a la consulta de un celular normal con un primer y un segundo ruido presentes en los 4 focos, los silencios libres y los pulsos periféricos son positivos y simétricos. Con respecto al aparato respiratorio no presenta ningún dato positivo y el aparato digestivo tiene un abdomen blando, depresible con ruidos hidroaéreos positivos. El sistema nervioso tiene una fontanela permeable, los reflejos que centro de salud para su control habitual. Cuando le interrogamos sobre sus antecedentes familiares, refiere la madre que es una madre diabética y no tiene ningún otro antecedente importante. Con respecto a los antecedentes perinatales, se trató de un embarazo controlado, de un parto a término por vía vaginal, distóxico, con una presentación de tipo pelviana. El Apgar al nacimiento fue de 9-10, con un peso Bien, el tema de hoy es aparato osteoarticular. Vamos a hablar del tema a partir de un caso clínico sobre un paciente con una malformación que es la displasia de cadera. A partir de eso nosotros vamos a tener que hacer un repaso sobre lo que es la histología del tejido de 4,5 kilos, una talla de 50 centímetros y un perímetro cefálico de 34 centímetros. Al examen físico es un lactante en buen estado general, con peso y talla acordes a su edad, se alimenta con pecho libre de demanda, tiene buena tolerancia a este tipo de alimentación. El examen físico por aparatos revela un aparato cardiovascular